Bienvenidos a un nuevo video con historias basadas en hechos reales. El día de hoy te compartiré dos experiencias escalofriantes compartidas por suscriptores, donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad y la brujería maligna toca vidas. Quédate y descubre qué hicieron al saber que estaban embrujados, no sin antes suscribirte para que no te pierdas mis relatos originales. Y así, juntos vivamos con el miedo. Nunca pensé que algo como la brujería pudiera afectarme. Yo crecí en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Mi vida era sencilla. Por la mañana asistía a la escuela y por la tarde visitaba a mi vecina de al lado para jugar. La vida transcurría sin sobresaltos, hasta que por alguna razón mi vecina Juanita y yo empezamos a enfermar. Ella era como una hermana para mí. Nuestras madres habían sido muy buenas amigas desde que mi mamá se mudó a la colonia cuando yo tenía 2 años, así que era común que estuviéramos juntas en la tarde, ya sea en su casa o en la mía. Pero honestamente, me gustaba estar más en su casa ya que su mamá era repostera. Preparaba ricos pasteles por pedido y le iba muy bien, porque siempre tenía encargos. Así que Juanita y yo probábamos las delicias que su madre preparaba. Una tarde estábamos en su patio jugando con unas cazuelitas de barro, preparando la comidita para nuestras muñecas, cuando algo llamó nuestra atención. Justo junto a la barda que delimitaba el patio de la calle, vimos una bolsa de plástico negra. Parecía que alguien la había tirado desde afuera o la había acomodado de manera que quedara justo al alcance. No era algo que hubiera estado allí antes. Nos acercamos con curiosidad y aunque Juanita parecía algo nerviosa, yo no podía evitar sentir una especie de atracción extraña hacia aquella bolsa. Nos acercamos rápidamente para ver qué había en el interior. Entre las dos la abrimos, moviendo lentamente el plástico que crujía bajo nuestras manos. Lo que encontramos adentro fue mucho más aterrador de lo que hubiéramos podido imaginar. Ahí en la bolsa había una muñeca de trapo de unos 20 centímetros de altura, pero no era como las muñecas con las que solíamos jugar. Esta tenía los ojos y la boca cosidos con un hilo negro, como si alguien la hubiera querido silenciar. Lo peor de todo era que tenía alfileres clavados en el cerebro y en el corazón. Cuando Juanita la sacó de la bolsa, se pinchó uno de los dedos con los alfileres. Sangró un poco y en ese momento algo cambió en el ambiente. Sentimos un frío que recorrió el patio, a pesar de que el día era caluroso. ¡Ay!, gritó Ana, sacudiendo la mano, mientras una gota de sangre caía al suelo. Quise apartarme de la muñeca, pero algo más dentro de la bolsa llamó mi atención. En aquella había tela raída y noté un brillo opaco. Era una pequeña bolsa de terciopelo rojo, amarrada con un listón dorado. Sin pensarlo, metí la mano y la saqué. Al abrirla me quedé congelada. Dentro de la bolsa encontré una fotografía. Era la mamá de Juana. Su rostro era claramente reconocible, pero algo estaba mal. Los ojos en la foto estaban perforados, igual que el corazón. También encontré unos palitos extraños envueltos en trozos de tela. Parecía un altar improvisado, un hechizo que no comprendíamos. Yo le dije a mi vecina que era su mamá. Le mostré la foto y le dije que la observara. Juana la tomó con las manos temblorosas y sin decir una palabra más, corrió hacia su casa para mostrarle a su madre lo que habíamos encontrado. Yo la seguí, aún en shock por lo que habíamos visto. Quería escuchar lo que tenía que decir su mamá. La madre de mi vecina salió al patio rápidamente y sus ojos se abrieron grandes al ver la muñeca y todo lo demás que habíamos encontrado. Nos dijo que no tocáramos nada, que alguien hizo la maldad para asustarnos, que ella tiraría todo a la basura. Después me dijo que me fuera a mi casa, porque su hija se iba a meter a bañar. Asentí con la cabeza rápidamente, más que dispuesta a alejarme de todo aquello. Corrí a mi casa
y cuando llegué mi madre me abrió la puerta. No hacía falta que le dijera mucho, solo bastó con verme para saber que algo raro había pasado. Me preguntó qué sucedió. Yo le conté cada detalle. Mi madre frunció el ceño y me escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Cuando finalicé me miró a los ojos y con una calma que no sentí como reconfortante, me dijo que me metiera a bañar y terminara la tarea. Aquello me desconcertó. Esperaba que me dijera algo más, algo que me consolara o me explicara qué estaba sucediendo. Sin embargo, hice lo que ella me pidió. Esa noche cené como cualquier otra noche. Mi rutina parecía normal a simple vista, pero algo pequeño había cambiado. Al acostarme a dormir empecé a tener pesadillas. No recuerdo exactamente qué soñaba, pero sí recuerdo que tenía miedo, la sensación de opresión en el pecho y de que algo me estaba observando, algo que no me dejaba descansar. Cada noche las pesadillas se repetían. Yo despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Lo peor de todo era que al pasar los días, mi cuerpo comenzó a resentirlo. No descansaba y en la escuela me quedaba dormida en clases, además de que pronto comencé a enfermarme. Tenía fiebre, dolores de cabeza intensos y una debilidad en el cuerpo que no tenía explicación. No fui la única. A la par de mis propios síntomas, Juanita también empezó a enfermarse. Era como si ambas estuviéramos conectadas de alguna manera por lo que habíamos tocado. Nuestras madres, preocupadas, comenzaron a hablar sobre lo que nos estaba sucediendo. Mi mamá, aunque no hablaba mucho de ello conmigo, me miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Mi madre le dijo a la mamá de Juanita que lo que nos estaba pasando era por lo que habíamos tocado, que seguramente era brujería y que tenían que llevarnos a curar. La mamá de Juana se mantenía incrédula, decía que no creía en esas cosas, que seguramente era un bicho o algo que andaba en el ambiente. Mi mamá no insistió más en ese momento, pero decidió llevarme con una señora que conocía, una curandera de la que había escuchado buenos comentarios. No era la primera vez que la había visitado, pero esta ocasión sentí que mi madre tenía una preocupación distinta en los ojos. Cuando llegamos, la curandera me observó con detenimiento, como si pudiera ver más allá de lo físico, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo en mi interior. Después de que mi madre le explicó todo, la curandera le dijo que lo que habíamos tocado no era cualquier cosa. Se trataba de brujería pesada, un trabajo de magia negra que había sido dirigido a la mamá de Juanita, pero que al tocar nosotras esos objetos nos había caído directamente. Yo sentí un escalofrío en el cuerpo cuando la curandera comenzó a decir oraciones mientras quemaba unas hierbas. Luego de varias sesiones y remedios, empecé a sentirme mucho mejor. La fiebre y las pesadillas se disiparon poco a poco, y aunque todavía me quedaba una sensación de miedo, mi cuerpo comenzó a recuperar su fuerza. Sin embargo, mi amiga Juanita no corría con la misma suerte. Cada vez se veía más débil, más delgada, y su salud iba en picada. Aunque los médicos no encontraban una explicación clara, su madre seguía reacia a creer en lo que mi madre le decía. Mi mamá insistía en que debían de llevarla a limpiar, a curar de lo que le estaba afectando. Pero la mamá de Juanita no creía en esas cosas. Cada vez que mi madre tocaba el tema, las conversaciones se volvían tensas. Era como si una barrera invisible se levantara entre ellas. Hasta que una tarde la salud de mi vecina llegó a un punto crítico. Su madre, desesperada, llegó a nuestra casa, con lágrimas en los ojos y temblando de los nervios. Estaba claro que había agotado todas las opciones médicas y ya no sabía a dónde más recurrir. Le pidió a mi madre que la ayudara, que Juanita estaba muy mal. Mi mamá no perdió tiempo. Le dijo que irían de inmediato a ver a la curandera. Recogieron lo necesario y fuimos juntas. Al llegar, la situación era evidente. Mi vecina estaba tan débil que casi no podía mantenerse de pie. Apenas podía hablar.
y sus ojos estaban hundidos, como si le hubieran quitado la vida. A pesar de tener visitas en su casa, la curandera nos atendió de inmediato. Era como si ya supiera que algo grave estaba sucediendo. La examinó en silencio y tras unos minutos confirmó lo que mi madre había temido todo ese tiempo. Le dijo que la brujería había recaído más fuerte en Juana porque tenía conexión sanguínea con ella. Lo que la curandera reveló después fue aún más aterrador. El trabajo de brujería había sido no solo para causar daño a la mamá de Juana, sino para destruir a su familia por completo. Al parecer, todo se remontaba a una relación extramarital. El esposo de la mamá de Juana tenía un amante, pero él se negaba a dejar a su familia. La amante, llena de odio y resentimiento, había recurrido a la magia negra para deshacerse de la mamá de Juana. La curandera hizo varias oraciones limpias y utilizó amuletos. Juanita apenas reaccionaba mientras la señora trabajaba, y eso nos preocupaba mucho más. Veía a su madre llorando llena de rabia y dolor, mientras mi mamá la abrazaba. Aquel día fue largo, lleno de tensión y angustia, pero gracias a la intervención de la curandera, mi vecina Juanita empezó a mostrar signos de mejoría, lenta pero perceptible. Nos recuperamos las dos por completo. La mamá de Juana se separó de su esposo. Le dijo que por su culpa y la de su amante, su única hija iba a perder la vida, y que ya no quería seguir viviendo con él, porque tenía miedo de que aquella mujer lo volviera a intentar. No cabe duda que a pesar de ser inocentes, la brujería lastima a quien se interponga. Mi recomendación es: cuando sientes que no es algo físico, científico, busca ayuda espiritual, porque luego puede ser demasiado tarde. Me llamo Sara y crecí en un pequeño pueblo donde abundan las leyendas. Dicen que en una cueva escondida entre los cerros habitaba el maligno y que las personas iban ahí para hacer trabajos de brujería o pedir favores que a menudo traían consecuencias terribles. Desde pequeña escuché esas historias, y aunque siempre las consideré exageraciones de los adultos, hubo una noche en particular que cambió mi vida para siempre. Lo que te voy a contar sucedió hace tiempo, y me llena de miedo con solo recordarlo. Sin embargo, creo que vale la pena compartirlo. Era 31 de octubre, y mi abuela Chepita se quedó en casa para cuidarnos, ya que mis padres tuvieron una reunión. Yo estaba con mi hermano José, el cual apenas tenía 12 años de edad. Como nos encantaba escuchar historias de terror, le pedimos a la abuela que nos contara la historia de don Tomás, el hombre que llegó a ser el más rico del pueblo y de quien se decía había entrado a la cueva para pedir dinero y poder a cambio de la vida de sus seres queridos. Mi abuela nos dijo que no era el momento de contar esas historias en un día como ese, por ser 31 de octubre, y que según se decía, las brujas salían a hacer sus rituales sagrados. Pero mi hermano y yo le rogábamos que nos contara la historia, y ella, con tal de vernos felices, aceptó. Y así comenzó la historia. Dicen que don Tomás no siempre fue un hombre rico. Hace muchos años él era como cualquier campesino, trabajando de sol a sol para apenas mantener a su familia. Pero un día, desesperado por las deudas, escuchó que alguien en el mercado decía que había una forma rápida de conseguir todo lo que uno deseaba. Le dijeron que vaya a la cueva, pero que tuviera cuidado con lo que ofrecía, que el maligno no perdona sus favores. Mi abuela continuó contando que en medio de una noche oscura y sin luna, don Tomás se armó de valor y subió al cerro, solo y muerto de miedo. Varios lo vieron subir, pero nadie lo vio salir esa noche de aquel lugar oscuro. Al día siguiente lo encontraron caminando de vuelta al pueblo, desorientado y con una mirada llena de terror. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de cuero, que al abrirla estaba repleta de monedas de oro. A partir de ese momento todo cambió.
Don Tomás comenzó a comprar tierras, ganado, y en pocos meses ya era el hombre más rico del pueblo. Su fortuna parecía interminable y nadie entendía cómo había logrado prosperar tan rápido. Pero la gente hablaba en secreto. Decían que había hecho un pacto oscuro, que había vendido algo mucho más valioso que su alma, la vida y las almas de sus seres queridos. Mi hermano y yo, intrigados, le preguntamos qué había pasado después. La abuela continuó diciendo que pasó lo que siempre sucede en esos pactos. El maligno cobró su deuda. Se dice que primero fue su esposa, quien murió misteriosamente de una fiebre repentina. Posteriormente su hijo mayor, quien desapareció una noche sin dejar rastro. Cada miembro de su familia fue cayendo uno a uno, hasta que don Tomás se quedó completamente solo en su enorme hacienda, rodeado de riquezas que ya no le servían de consuelo. Su fortuna, conseguida a través de su pacto, estaba maldita. Una noche, al pasar los años, gente del pueblo dijeron haber visto luces extrañas en la casa de don Tomás. No era fuego ni lámparas. Era como una luz fría, una luz espectral. Algunos afirmaron escuchar risas chillonas, distorsionadas. Además de que vieron a 2 perros negros enormes, que al día siguiente la gente de la hacienda, al ver que el patrón no salía a dar su recorrido como de costumbre, entraron a su casa y lo encontraron sin vida en el salón principal. A su alrededor, en las paredes, habían símbolos extraños dibujados con sangre. Nadie quiso investigar más. La hacienda fue abandonada y ahora solo quedan ruinas cubiertas por la maleza. Pero algunos dicen que las noches más oscuras, si te acercas, puedes escuchar sus lamentos. El silencio que siguió fue insoportable. Mi hermano y yo nos quedamos sin palabras, mirando las sombras que proyectaba la lámpara en las paredes. Justo cuando pensaba que todo era una leyenda, mi abuela se inclinó hacia nosotros y dijo algo que me heló la sangre. Don Tomás no fue el último en entrar a esa cueva. Hay quienes aún van, piden cosas, favores que ningún ser humano debería de querer, y a cambio entregan más de lo que se imaginan. Mi abuela terminó su historia con algo inesperado. Tal vez notó el miedo reflejado en nuestros rostros, porque cambió su tono serio por uno juguetón, diciendo: «Pero claro, si don Tomás hubiera sabido hacer tamales tan buenos como los míos, quizás el maligno le habría perdonado la deuda y solo le habría pedido la receta». Mi hermano y yo soltamos una pequeña risa nerviosa. Aquel chiste no era suficiente para borrar el terror de la leyenda, pero al menos la tensión en el aire se alivió un poco. Después de eso, mi abuela Chepita nos dio un beso en la frente y nos llevó a la cama, diciendo que ya era hora de dormir. A mitad de la noche algo nos despertó. Primero fue un sonido suave, casi imperceptible, como un murmullo en el viento. Me giré en mi cama, pensando que tal vez había sido un sueño, pero entonces el sonido se hizo más fuerte, más claro. Alguien o algo parecía estar caminando en el techo de la casa. La parte de la casa que tenía lámina resonaba con mucha fuerza con cada paso, como si un peso enorme estuviera avanzando con lentitud de un extremo a otro. Mi hermano y yo nos miramos con los ojos muy abiertos. El corazón nos latía con fuerza. El sonido continuaba y cada paso parecía más fuerte que el anterior. Corrimos hacia la habitación de mi abuela y antes de que pudiéramos decir alguna palabra, ella ya estaba esperándonos de pie. Sin decir nada nos abrazó y nos llevó de vuelta a nuestra cama. Nos sentó a su lado y con voz calmada pero firme nos dijo que no nos asustemos, que a veces cuando contamos historias como la de don Tomás, removemos energía que llevan mucho tiempo dormidas. Tal vez sin quererlo, llamamos a algo y nos está rondando, pero que no hay nada que temer si nos encomendamos a Dios. Él puede con todo, con Él estamos a salvo. Nos hincamos junto a la cama y comenzamos a rezar.
Las sombras en la habitación parecían moverse con cada palabra que pronunciábamos, y el sonido en el techo continuaba. Ahora era más errático, como si lo que fuera que caminara ahí se resistiera a marcharse. Repetimos el Padre Nuestro una y otra vez, hasta que finalmente los pasos cesaron. Un silencio profundo cubrió la casa y la sensación de ser acechados desapareció. Mi abuela nos abrazó de nuevo y nos aseguró que todo había pasado. No dijo más, pero en sus ojos había una seriedad que no podíamos ignorar. Aquella noche dormimos acurrucados junto a ella, rezando en silencio por no volver a escuchar aquellos sonidos extraños que hicieron que vivamos con el miedo. Si te han agradado las historias, te invito a suscribirte, darle like y compartirlas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?